Los bosques más misteriosos del mundo. Bosque de Hoyabacho, conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Se cree que en este bosque tiene alrededor de 55.000 años de antigüedad. Está ubicado al oeste de Cluj-Napoca, en una ciudad al noroeste de Rumania, el cual se dice que es un portal a otra dimensión. Cientos de personas han desaparecido en este bosque y han tenido encuentros con fantasmas. Se dice que en este bosque se escuchan voces y risas femeninas que no se saben de dónde vienen. Se ven sombras entre los árboles y esferas de luz. Los testigos cuentan que sienten una sensación constante de ser observados. En el lugar hay un gran círculo, en el centro, donde no crece ni vegetación ni árboles. Muchos de los que han entrado al bosque pierden la noción del tiempo, donde se pierden horas y hasta días. Cuando los perdidos salen del bosque, creen que han estado solo unos cuantos minutos. Muchos de los que entran salen con extraños síntomas, como ansiedad, náuseas y migraña. En este bosque había avistamientos de ovnis desde principios de los años 60. Uno de los casos más conocidos es el de una pareja que en el 18 de agosto de 1968, Emil Bardea y su novia Zanfira Matea decidieron pasar un par de días en el bosque. Mientras Bardea recogía la leña para la noche, escuchó a Zanfira, su novia, gritar y fue hacia la carpa, donde pudo ver en el cielo un platillo volante que brillaba, no emitía sonido y flotaba encima de los árboles a más de 600 metros de altura, donde pudo tomar 4 fotografías al objeto no identificado. Se calcula que ha habido cerca de 1000 desapariciones en este bosque. Lo llaman el Triángulo de las Bermudas porque en 1965 pasó un suceso inexplicable. Un pastor y su rebaño de 200 ovejas se adentraron al interior del bosque y desaparecieron sin dejar ningún rastro. El bosque de Aokigahara, situado en la base del monte Fuji, es conocido por ser el lugar donde muchos japoneses desean pasar sus últimos segundos en este mundo. Ocupa alrededor de 35 kilómetros cuadrados de un parque natural. Es un bosque con una extensión frondosa donde los dispositivos no funcionan y donde reina el silencio y la oscuridad. Es fácil perderse en la profundidad que tiene este bosque. Los excursionistas que se adentran al bosque suelen atar cintas de colores en los árboles para no perderse, también con el propósito de que los suicidios arrepentidos puedan regresar y salir del bosque. Es uno de los lugares donde más personas cometen este acto en Japón. Algunos creen que su fama se remontan al siglo XIX, cuando las familias de escasos recursos abandonaban a sus familiares enfermos o de tercera edad para que murieran en el bosque. Al adentrarse al bosque se pueden ver rastros de las personas que estuvieron allí, como frascos de pastillas junto al cuerpo de la persona, sogas que cuelgan en los árboles, objetos olvidados en el parque, esqueletos que quedaron allí. El bosque de Braqueos, Estados Unidos. Los hechos sobre este lugar se remontan a varios siglos atrás. Se considera maldito antes de ser colonizada. Se trata del bosque de Braqueos, en Maryland. Es una zona rural. Se dice que en este lugar está embrujado, ni las tribus indias quisieron entrar a este bosque. Este lugar ha tenido muchos sucesos paranormales. Todo se remonta en el siglo XVIII, cuando el coronel Blair construyó un fuerte para proteger el pueblo. Se dice que en esta época se acusaban de brujería y habían castigos crueles hacia las personas. La leyenda más conocida es la de una anciana llamada Ellie Kedwell en el año 1785 que fue señalada de brujería, de hacer rituales y ofrendas diabólicas. Se dice que le gustaba traer niños para extraerles sangre. Cuando fue descubierta por el pueblo fue amarrada en una carreta y llevada a lo hondo del bosque, dejándola con vida sola en el lugar, sin comida y con el insoportable frío del invierno. Los habitantes decían que la anciana lanzó un maleficio al pueblo porque después de los hechos en 1786 empezó a haber desapariciones y eventos extraños. Muchos niños desaparecieron en situaciones imprevisibles, inusuales e inevitables sin dejar huellas, muriendo la mitad de los niños del pueblo y las personas que estuvieron implicados en la muerte de la anciana, haciendo que los habitantes abandonaran el lugar por el temor de la maldición. El lugar quedó deshabilitado hasta el siglo XIX, pasando 38 años hasta que fue comprado y renovado. Después de la fundación, en el lugar siguió sucediendo desapariciones de niños.
Una de las historias más reconocidas es sobre un ermitaño que habitaba en los alrededores, que al revisar su vivienda la policía encontró los cuerpos de 7 niños que habían desaparecido. Los policías llegaron a la conclusión que había sido para un ritual, siendo el ermitaño condenado a la muerte, antes declarando haber sido persuadido por una voz femenina del más allá. Su gran popularidad viene de la película El proyecto de la bruja de Blair, que fue estrenada en 1999, siendo un gran éxito de la época, que trataba sobre 3 jóvenes que se encontraban grabando para un documental sobre la leyenda de la bruja de Blair. Triángulo de Bennington. En Vermont se encuentra el Triángulo de Bennington, una zona boscosa y cubierta por los árboles. Las desapariciones que se producen en este lugar no dejan ningún rastro para averiguar qué fue lo que les ocurrió. Entre los años 1945 a 1950 hubo 5 desapariciones misteriosas que se dieron en una zona determinada. Sucedieron en los últimos 3 meses del año. Nunca se supo qué fue lo que les pasó a estas personas. De las 5 personas solo se encontró los restos de una. Estas desapariciones en esta zona siguen siendo misteriosas. Las 3 desapariciones más conocidas son: una que sucedió en 1945, de un hombre de 74 años de edad, que conocía muy bien la zona, que salió al bosque con otras 4 personas a cazar, pero en un determinado momento se le adelantó al grupo, perdiendo así su rastro sin volver a ser visto. En 1946, una joven de 18 años, al ir a hacer senderismo sola, siendo vista por el camino por muchos excursionistas caminando por el lugar, los últimos en verla fueron un matrimonio de ancianos que estaban detrás de ella. Dicen que en una esquina la vieron desaparecer. Cuando llegaron al lugar no había rastro de ella. En 1950, una mujer estaba acampando junto a sus familiares. En una mañana salió a caminar junto a su primo. Mientras caminaba, ella cayó sobre un pantano, teniendo que devolverse al campamento a cambiarse, dejando a su primo en el lugar esperándola. El primo, al ver que no regresaba, fue al campamento a buscarla, pero al llegar se dio con la sorpresa de no encontrarla en el campamento y enterándose de que ella nunca llegó al lugar a cambiarse. El 12 de mayo de 1951 se encontró su cuerpo cerca de donde estaba acampando, pero por alguna razón aquella zona anteriormente fue investigada sin encontrar ninguna pista, dejando más dudas que respuestas. Derin, el bosque de los gritos. El bosque de Derin está ubicado en Kent, en Gran Bretaña. Los habitantes del lugar dicen oír gritos provenientes del bosque de noches y murmullos cuando hace niebla. En 1948, en el mes de octubre, 20 personas fueron encontradas sin vida, los cuales 11 eran niños. No presentaban algún signo de herida o lesión. No se pudo determinar las causas que provocó esta tragedia. 50 años después, en 1998, en la misma noche de octubre, 4 estudiantes, al visitar y entrar al bosque, desaparecieron y no se volvió a saber de ellos. Nunca se encontró los cuerpos de los estudiantes. En ambos casos, muchos de los habitantes del lugar informaron haber visto luces extrañas que provenían del bosque.